¿Qué tal? Como siempre, sean bienvenidos aquí a las pantallas de Radio Televisión Marbella, en este espacio Entre Amigos. Como siempre, en este rincón, en el casco antiguo, en el restaurante Bacus, cada día nos acercamos a través de las pantallas a sus hogares, pues para tener una charla, como muy bien dice el título de este programa, Entre Amigos. Bueno, van pasando por aquí diferentes personalidades, personajes, y todos tienen un gran vínculo con Marbella. Unos son nacidos aquí y otros pues que a través de, bueno, pues de los años han ido conformando una personalidad, y Marbella, vamos a decir, puede sacar pecho de alguna forma. Aunque él es granadino, pero bueno, pues lleva muchísimos años aquí. De hecho, estudió en el colegio aquí en Marbella, pero bueno, tiene una gran proyección como escritor, poeta, y bueno, algún que otro premio que le hace seguir adelante. Él es Alejandro Pedregosa. Bienvenido, Alejandro. Hola, Cristina. Muchísimas gracias. Tengo que decir que me ha costado un poquito traerle, sobre todo porque veo que tienes una agenda ocupada. Sí, bueno, afortunadamente también, porque ya sabes que en este oficio de las letras es complicado, pero bueno, cuando llega verano siempre hay festivales, siempre hay, en fin, lo propio que trae el verano con la sección artista. Bueno, le pedíamos a Alejandro, como hacemos siempre con nuestros invitados, que venga con alguien cercano a él, próximo a él, pues a nivel profesional, a nivel personal, y hoy ha venido con su sobrina, con Sara Pedregosa. Bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Por qué Sara, Alejandro? Pues por dar una visión un poco diferente. Yo veo las veces que he estado aquí este verano, he visto tu programa con mucho gusto, por cierto, y entonces veía que siempre venía gente o pareja o mayor al invitado, ¿no? Porque lo habían conocido de pequeño o lo habían conocido, iban contando un poco su formación, y pensé, ¿por qué no lo hacemos al revés? ¿Por qué no alguien que ya te ha conocido siendo tú mayor y en fin, y ver esa visión? Y porque también Sara en principio va a ser una futura periodista y me interesaba ya que estuviésemos juntos alguna vez en el medio. ¿Es el primer contacto que tienes? Sí, con la televisión, sí. La primera vez, Sí, espero sí, que sí, sea sí. la primera de muchísimas, ¿eh? Esperemos. y que puedas estar en este lugar. Bueno, yo ya por pedir que estuvierais fuera yo la entrevistada, ¿no? Que tuviera algo interesante que contar. Bienvenida, Sara. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, decíamos, eres granadino, pero llevas en Marbella toda la vida, ¿no? Por lo que he estado viendo. Con un año yo ya estaba aquí. O sea, el azar del nacimiento en Granada fue cuestión médica, simplemente el seguro médico de mis padres estaban allí, entonces cuando estas cosas eran tan así, fui a nacer allí, pero yo al año ya viví aquí y desde entonces hasta que luego ya salí por cuestiones de estudio y profesionales, pero mi casa es Marbella. Y tu familia también Sí. está aquí instalada. Tus padres se dedicaban a la venta de ropa, ¿no? Mi madre tenía una tienda de ropa en la Divina Pastora, Sí. y mi padre vendía coches. O sea, todo el día en carretera. No, aquí en el concesionario, o sea, el concesionario estaba aquí en Marbella. Pero viajabais mucho, ¿no? Sí, bueno, porque pues, para comprar la ropa de la tienda de mi madre y tal. Bueno, luego también la familia sí estaba en Granada. Entonces había los vínculos familiares y tal, pues eso, ir a ver a los primos, dar vueltas, sí. Eso de acostumbraba a chupar rueda, ¿no? Cuando acompañabas mucho de los viajes a tu padre, eso es lo que te ha quedado también, entre otras cosas, ¿no? Porque parte de tu profesión es viajar mucho, ¿no? Sí, porque, bueno, pues hay charlas en diferentes sitios, o hay presentaciones de libros, o hay festivales, como te decía. Y por otro lado, yo creo que uno de los nutrientes básicos de un escritor es el viaje, el viajar, ver sitios diferentes, cómo vive la gente. Bueno. Alejandro, tú eres un hombre joven, eres muy joven. Sí. Hombre, joven. Eres muy joven. Para escritor a lo mejor sí, pero... Hay el grupo de rock La Ilusión de Todos los Días. Eso no hay mucha gente que lo recuerde, ¿no? Ese fue, ¿no? Sí, fue. ¿Montasteis una formación rockera? De hecho, ahora, este verano, Miguelón, el inefable Miguelón, que todos conocemos y que es tan querido, ha sacado un libro de aquellos años, de los grupos de la música en aquellos años, y bueno, y se cuentan historias y fotografías sobre este grupo y sobre el movimiento musical en Marbella, que es algo que igual ha pasado desapercibido con el paso del tiempo, se ha ido aplastando, se ha ido agotando, pero Marbella tenía una actividad musical brutal. Por ejemplo, vosotros no lo conocéis, pero cuando yo tenía tu edad... Había muchas formaciones musicales. Sí, ¿no? lo raro era no tener un grupo. Pero ahora mismo no.
es un poco esa quinta, ¿no? de la edad de Alejandro, que es verdad que hay muchos grupos que, por cierto, han pasado algunos que ahora ya son ilustres abogados, pero... Sí, pero siguen tocando ahora aún en el mercado. De vez en cuando se reúnen, ¿no? Pero tuvieron que cortarse las melenas. Bueno, ¿no? Y se lo iban cayendo también. También. Afortunadamente. ¿Tú cantabas? Yo cantaba porque no sabía hacer otra cosa. ¿Pero también componías? A ver, componer a esa edad, yo no sé si, bueno, si mi madre te escuchaba decir que aquello no era componer, pero bueno, nos juntábamos y hacíamos lo que podíamos. Y si es verdad que uno tenía una batería, el otro sabía tocar el bajo, uno se compró una guitarra, tenían más ambición musical que yo, que no sabía hacer nada, pero a mí lo que sí me gustaba era la poesía, las letras, entonces por ahí yo encajaba, y luego yo tenía poca vergüenza, la verdad, para ponerme delante de un micro y cantar no tenía vergüenza. Bueno, eso te ha dado muchas tablas también, ¿no? Sí. Para dedicarte, porque es verdad que hay muchos escritores que luego son más reservados, les gusta menos tratar con los medios de comunicación, con el público, ¿no? Con sus lectores, sin embargo es algo que tú ahí te sientes como pez en el agua. Yo he visto muchas charlas y conferencias que tú has dado y yo creo que estás en tu salsa. Bueno, yo creo que hay un problema ya así, a lo mejor solo un minuto de ponerse más serio, que tienen muchos escritores, y es que el trabajo es muy solitario, ¿sabes? Entonces, a lo mejor te tiras 3 años escribiendo un libro y en cuanto acabas, das el libro a la editorial, sale y entonces de repente todo el mundo te puede juzgar tu trabajo y puede decir, pues vaya mierda de novela, o no me ha gustado, tal. Entonces muchos crean como una coraza de protección para eso que puede ser eso, de años de trabajo solitario y que de repente te juzguen en un rato. Bueno, estudiaste filología hispánica, pero bueno, tus primeros contactos con esto fue la poesía. Sí, yo empecé por ahí. Es curioso, porque normalmente los que les gusta empiezan a escribir, empiezan a hacer algún relato corto, hacer algún cuento y tal, y sin embargo tú desde muy pequeño empezaste por la poesía, que para mí me parece lo más complicado, ¿no? Sí, pero es que para mí poesía y canción van juntas, o sea, o han ido de la mano, entonces yo escuchaba muchas canciones de pequeño, me aprendía las cosas de memoria, que en eso, por ejemplo, Sara me recuerda mogollón, cuando tú ibas creciendo, yo decía, la abuela o alguien decía, Dios mío, las canciones que esta niña se sabe, no sabe inglés, pero lo habla todo en inglés, ¿no? Y se sabía 1000, ¿no? Y yo pensaba lo mismo, digo, es que yo de pequeño también, entonces de la canción luego pasé al poema y me gustaba mucho leer poesía, a lo mejor por vago, porque era más corto, era más complicado pero era más corto. Bueno, fue una puerta interesante por la que entran en este mundo. Tú siempre has dicho que, bueno, en casa no se leía mucho, pero sin embargo siempre había muchos libros. ¿Es tu caso también? ¿En casa hay muchos libros? En casa de la abuela. Mis padres, mi madre sí, pero mi padre no tanto suele leer. En casas de los abuelos siempre hay un montón de libros. Eso le ayudó a tu tío, le ayudó a... Sí. Pero de leer todo, no muchos, él. Sí, de hecho, en la casa de la abuela estaban los libros originales, digamos, de los abuelos, más luego los que yo he ido agregando, ¿no? Agregando, y entonces sí hay una biblioteca más y apañar. La gente joven hoy en día parece como que adolecen un poco del gusto por la lectura. ¿Por qué crees que a la gente joven le cuesta tanto leer, abrir un libro? Bueno, hoy en día yo creo que se lee mucho, pero se lee en pantallas del móvil. O sea, no se lee literariamente, pero sí se lee mucho y se tiene mucha información. Y yo creo que es precisamente por eso, porque las nuevas tecnologías provocan otro tipo de entretenimiento que antes era la lectura. Bueno, antes, no sé, hace 30 años, nuestros veranos, o mi verano, pues yo también salía, ya te digo, tocábamos en un grupo, hacíamos todo lo que tenías que hacer, pero luego por la noche a lo mejor, o en algún momento del día, te pillabas una novela y era la novela del verano, o 2 novelas del verano, y lo pasaba entretenido. Ahora eso es imposible, ¿no? Más complicado. O sea, imposible. No. A ver, porque ahora tenemos los teléfonos, la televisión, el ordenador y tal, y no te pones nunca a coger muy pocas veces, o los ebooks. Bueno, pero hay más plataformas, hay más posibilidades, es un poco la afición a la lectura, sí, ¿no? Sí, pero hay que yo creo que es lo determinante en esto, que es la velocidad. La lectura, para que te aproveche, no es veloz, nunca. La inmediatez. Claro, ¿no? Lo que la lectura per se es una cosa tranquila que invita a la reflexión o a la contemplación de lo que vas leyendo. Los estímulos de las nuevas tecnologías es todo lo contrario, es rápido y, o sea, inmediato. Quiero ver la canción, ni siquiera acabo la canción que estoy escuchando en ¿cómo se llama? Spotify. En Spotify. Solo el principio, esta me ha gustado, ya paso a la otra, voy saltando, es todo muy inmediato. Se pierde el goce y la reflexión. Y a la larga igual eso va a ser chungo. Bueno, libros de poesía, relatos cortos
y también alguna que otra novela. Hay que decir que en el 2004, Paisaje quebrado, es una novela corta que recibiste el premio de novela corta José Saramago. Ese fue el primer premio, pero ahí tenías 30 años, es decir, llevabas ya mucho tiempo dedicándote a esto y de repente te llega pues la primera novela, una novela corta, primer premio, ¿no? Sí, eso fue determinante, sin duda. Fue un espaldarazo para ti. Yo venía de escribir poemas, ya tenía 2 libros de poemas escritos, creo, 3, con premios y tal, entonces yo, digamos que estaba encarrilándome como poeta. Pero llegó un momento en que quería hablar de una cosa que la poesía casi que no me dejaba mucho, que era de Marbella. Eran los años de finales del gilismo y yo quería contar un poco lo que le había pasado a mi ciudad, el cambio. Y eso, claro, en poesía era muy complicado, entonces decidí escribir una novela. Para contar eso, y por eso es Paisaje quebrado, un paisaje roto. Como no sabía, fui poco a poco, tenía que ser una novela corta, con capítulos muy cortitos, porque yo no estaba experimentado en eso. Pero tuve la inmensa suerte de que ganó el premio y eso ya sí cambió un poco todo. Pero no dejaste la poesía, ¿no? No, desde entonces vengo alternando libro de poemas, novela. 2006, el libro de poemas, La inútil frontera, también, que se te concedió el premio de la poesía Arcipreste de Ita por este libro, Los labios celestes. Yo no sé, Alejandro, pero aún uno puede tener la vocación de escribir, el gusto por hacerlo, ¿no? Esa necesidad que los escritores decís que tenéis, pero empezar a recibir premios prácticamente desde el primer momento en que te expones, te dio el espaldarazo, pero dices, bueno, ¿ahora qué? Porque ya es como que el listón es muy... Bueno, sube, ¿no? Y la gente espera cosas de ti, ¿no? Era un momento, fíjate, que no estaba la crisis. Es decir, había muchos premios, muchas ciudades, muchas diputaciones tenían ahí ese dinero reservado para alentar la cultura y la creatividad. Ahora es diferente, pero bueno, casi que es la forma de empezar, ¿sabes? Un poco porque cuando se te prestigia desde las instituciones, digamos, con algún premio, el entorno entero ya puedes decir, mira, pues el chaval no es que esté no chalado, ¿sabes? No es que cuando volvemos la vista atrás, vamos a fijarnos en este, ¿no? Claro, porque si no siempre puedes decir, ¿y este qué? Escritor, poeta, este es uno que va por ahí por la vida. Sin embargo, en cuanto sientes el arropo de los premios, pues ya Sara, ¿en qué momento tomas conciencia de que, bueno, tu tío se dedica a escribir? Desde chiquitita. Desde muy pequeña, ¿no? Sí. Porque desde que yo tengo uso de razón, yo creo que me lo recuerdo escribiendo. Era el escritor en casa. Sí, eso siempre. Hay una anécdota magnífica que pensaba no contar, pero he cambiado de opinión ahora mismo. Tú tendrías 3 años o por ahí, sí, eso. Y a mí me pareció aquello de lo más gracioso y de lo más tierno del mundo. Yo estaba escribiendo, como siempre, pues nos ahí en casa de la madre, los niños paseando, y ella ya en aquel momento o había escuchado algo no de mí concretamente, sino del oficio de escritor o del artista o de algo así. Yo creo que algo en tu mente percibía ahí, y entonces se me acercó, yo estaba ahí metido en lo mío, se me acercó, se me pone al lado muy guapo y me digo, ¿qué quieres, vida? Y dice, Tito. Y digo, ¿qué pasa? Tú porque eres pobre. Porque va intrínseco en la Claro, profesión. ella entendía, y yo digo, ¿y a ti quién te ha dicho que yo soy pobre? Pero ella entendía que ser artista y pobre era, o sea, no sé, tenía una mezcolanza, y me hizo una gracia terrible, porque digo, joder, que... Bueno, con 30 años te viene ese éxito, aunque tú llevas mucho tiempo escribiendo. Yo tengo la curiosidad, ¿de qué vive un escritor? Claro, esa es la gran pregunta que casi nadie se atreve a hacer. Sí, porque tú ahora mismo tienes una profesión, ¿no? Y de hecho, claro. Das conferencias, das charlas y... Vive o en mi caso, lo que yo digo que es literatura y alrededores, porque de lo que te pueda dar una novela, por ejemplo, pues puedes vivir... las novelas normalmente, ya cada vez menos, pero funcionan cuando es con una editorial medianamente grande, funcionan por una cosa que se llama anticipos, es decir, te dan un dinero anticipado a lo que vayas a vender, ¿vale? Si luego vendes más de ese dinero, te dan más, si vendes menos, te quedas con ese dinero. Entonces yo, pues con un anticipo de la novela puedes vivir medio año tranquilamente. El resto del año son conferencias, son escribir en periódicos, son ir a universidades, son ir a dar charlas, son participar en diferentes actos. Se abre mucho el abanico. Claro. Pero hasta que llegó ese primer premio, ese primer reconocimiento, ese paso, punto de partida ya un poco de... Bueno, pues ya te llaman porque ya te conocen, suena tu nombre, Alejandro Pedregosa, en fin, ya tiene un peso específico. Hasta antes, ¿cómo pagabas las facturas? Pues antes... ¿Te has llegado a independizar? Sí, antes hay una cosa que a mí es lo que me parece más bonito de todo este viaje y de todo este trayecto, es el pre. O
Claro, ahora tú dices, Alejandro Pedrosa, vale, puedes ir a algún lado y dices, ah, mira, este es el escritor, este que yo no sé qué. Vale, te llaman de sitio y vas y te haces el sueldo, como tú dices. Antes estaba la solidaridad, antes estaba la red de los amigos y de la familia, que se fiaban de ti. Era un poco el soporte, ¿no? Claro, sin que te hubieran dado ningún premio, pero veían, joder, está trabajando de verdad, le echa hora y hora a esto dará su fruto por algún lado, ¿no? Y esa red siempre, yo afortunadamente siempre la he tenido, y por eso esa red es Marbella, o sea, está ubicada en Marbella, ¿no? Y mi familia son mis amigos, y esa gente no ha dudado nunca, y entonces es que sin ellos es imposible. O sea, yo tengo compañeros o alumnos, ¿no? Me dedico buena parte del año a enseñar a gente que quiere escribir una novela o que quiere escribir libros de poemas, a darles clave, y me encuentro con alumnos que tienen mucha capacidad, pero su entorno les acompaña. No sienten el entorno que eso es escrito, es una tontería que le ha dado, o que quiere escribir una novela, bueno, una venate, y si tú no tienes debajo la red y el apoyo, ya puede ser todo lo bueno que quieras que no. Bueno, aparte de estudiar filología hispánica, también estudiaste teoría de la literatura, ¿no? En la misma universidad. Las herramientas las has tenido siempre, pero tener capacidad para contar cosas, tú eres un tío con mucha imaginación. O sea, ¿cómo no te tanta igual, ¿eh? Porque hay que contar cosas, Sí, es decir, sí, tú sí, puedes sí. tener una muy buena teoría, pero si bueno, ¿de qué hablo? ¿Qué cuento? ¿Qué es lo...? Y además, un poco en tu estilo, de un poco así también de novela negra y todo eso, ahí siempre hay un trasfondo de humor. Sí. Eso forma parte de tu personalidad. Tiene mucho sentido el humor, ¿no? Sí, sí. Es En casa, la familia... es el divertido, ¿no? No, todos vamos de la mano, todos vamos con bromas siempre. Ujú. Sí, sí. Una sobremesa en la casa Sí. es buena. Es Sí, divertido, Una ¿no? partida de Sí. cartas Muy buena. bien divertida. Viene de la abuela. ¿Ah, sí? Sí. Sí, sí. La abuela no quería venir porque le daba Le vergüenza, daba vergüenza, luego pero en vamos. intimidad, Le hubiera bastante- gustado, le hubiera gustado venir, Sí, ¿no? sí, no, hombre, luego ya ves si lo verá por la tele, pero quiero decir que esto de la exposición tiene pública le da familia. mucha vergüenza, pero en lo privado sí somos una gente que nos reímos bastante. Por todo. Y yo creo que tiene que ver con la observación, un poco lo que tú decías. Más que la imaginación, el escritor lo que tiene es una capacidad de sentarse, pararse y observar. Y de eso que está viendo, de cómo fluye la vida, luego volcarlo, ¿no? Pero en poesía hablas un poco de ti y en novela hablas de los demás. Básicamente ese sería así ¿Y eso por qué? el resumen. Porque como yo empecé leyendo poesía, digamos que es el lenguaje que yo le reservo a mi intimidad. Esas cosas que casi uno no le cuenta a nadie o que van muy al fondo, las cosas que tienen peso, eso me manejo mejor sacándolo afuera con un lenguaje lírico que contando una historia. Sin embargo, lo que me interesa del mundo, lo que veo fuera, ahí sí ya entra la narrativa, pero a lo profundo es la poesía. ¿Qué tal se le da a Sara a escribir? ¿Te gusta? ¿Cómo lo ves? Hombre, pues como futura profesional, el tema Poco a de... poco. Sí, pero ¿te gusta? ¿Te ves? Yo escribo para desahogarme. Bueno. Pero me lo quedo para mí. De momento. Sí. Pero, Bueno, pero esa es una forma de empezar, ¿no? Si tú sí has tenido un poco esa necesidad, o era un poco buscando esa parte de buscar tu profesión. Sí, yo no... Esa sensación que dice Sara de escribir, que lo tiene la mayoría de la gente, ¿no? Por ordenar un poco lo que me pasa dentro y tal, casi que no la he tenido yo mucho. Yo era más porque quería hacer algo artístico, ¿vale? Ese punto así. De todas maneras, no sé escribir, esto también es una pregunta rebote para Sí. ti, ¿no? Por los medios, pero ahora igual que tira más la radio, las cámaras, ¿no? Todo es lo... Sí, o allí en los que estáis evidentemente. estudiando, que es lo que más quiere A la mí gente. en mi clase, particularmente, la mayoría va por periodismo deportivo. Ah, sí. Sí, la gran mayoría. Y hay más chicos que chicas, en mi caso, pero todos los chicos van a lo mismo, a periodismo deportivo. Pero a mí me gusta más la radio. La radio. Sí, es La mejor forma de empezar en los medios, ¿eh? Es mi recomendación, porque ahí sí que la radio son las tablas, yo creo que para cualquier cosa, ¿no? Y además los grandes siempre han empezado por la radio, a mí ¿no? me gusta, me llama mucho la atención. Te ayuda mucho. Hablando de música, el libro, estaba viendo donde Serrat, la música de Joan Manuel del Serrat. Mediterráneo. A ti la música siempre te ha acompañado, ¿no? Sí, yo soy, o sea, muy mediocre, un melómano muy mediocre. Pero bueno, siempre, ya te digo, me ha gustado, pero siempre he estado en los alrededores, ¿no? Menos al principio así que
que teníamos este grupillo. Pero sí que, por ejemplo, el Cancionero del Serrat, hay cosas que sí conozco un poquito más en profundidad. Y el Cancionero del Serrat, por ejemplo, me llamaba la atención desde siempre, desde joven, sobre todo por una cosa, porque era muy seguido, o sea, una personalidad dentro de la música española, pero no era urbano, no era especialmente urbano, y eso me llamaba la atención. Un montón de sus canciones tenían que ver con el mar, con el pueblo, con la tierra, con los campesinos, joder, eso, ¿sabes? Normalmente... Sabina es más urbana. Claro, Digamos, o sea, ¿no? la cosa de Sabina se entiende, ¿no? Todo el mundo hemos cerrado bares, todo el mundo hemos hecho del crap alguna vez. Ambos dos son poetas. Sí, sin duda, sin duda. ¿Tú te inclinas más por...? No. Por Serrat. No, ambos dos, ambos dos. Me parecen, bueno, eso, magníficos escritores de canciones y todo lo que linda con la poesía, que tiene eso, que es mucho. Sí, sin duda, solo que en estilos diferentes. Bueno, tienes, como decíamos, novela, relatos cortos y poesía. ¿En qué estás metido ahora mismo? ¿Qué estás haciendo? Ahora mismo Porque el último libro lo editaste en el... 2016. 2016. No, perdón, el 2016 la última novela, 2017 el último libro, que fue de relatos, que ha ido muy bien. Yo creo que es el libro con el título más corto. Sí, Eso sí. te pasó cuando hiciste el pedido. Es verdad, esta anécdota está muy bien. Sacamos el libro en 2017 y a las 2 semanas de sacar el libro me llama el editor, contentísimo: oye, que nos han pedido 80 ejemplares desde Estados Unidos, que eso es una cosa rarísima, sí. ¿no? Empezar el libro, muy contento que estaba. Esto es un pelotazo, porque claro, eso será alguna universidad, que tal. Bueno, será, no sé. Y al día siguiente me llama otra vez y me dice: oye, mira, Pepo, que es que me he puesto las gafas y eran 8, pero como el libro se llama O, había pensado que eran 80. Sí, es un título raro, pero que... Peculiar y que llama la atención, sí. ¿no? Por eso, también han funcionado bien llamándolo. O es lo que hay en mitad de los títulos de cada cuento de ese libro, ¿no? Por un lado yo cojo un cuento tradicional o algo que todo el mundo conoce, por ejemplo, Mambrú se fue a la guerra, ¿no? Esa historia, que todos hemos cantado alguna vez, aunque no sabemos bien de qué va. Sí. Yo profundizo en esa historia y le doy una vuelta para hacerla contemporánea, ¿no? Entonces me invento un cuento a raíz de un cuento ya existente. ¿Tienen moraleja Sí. esos cuentos? Sí. Luego hablaste uno del ratoncito Pérez. Claro. Y ahí hablas un poco también la moraleja es como que al final uno vende, todos tenemos algo que vender, ¿no? En realidad todos vendemos algo. Claro, ¿no? Ese cuento un poco va en contra de esa supuesta moralidad, del incorruptible y de tal. En este cuento hay un señor que se corrompe y gracias a que se corrompe la vida le ha ido bien. Y cuando acaba dice: vale, es verdad, no soy alguien digno a lo mejor de ejemplo, pero he pasado por la vida bien y eso me vale. ¿Tú qué tal te vendes? Yo fatal. Tú has dicho ahí que soy como así, que no tengo... Verbalizas muy bien. Sí, verbalizo y yo te cuento todo lo que... ¿Crees que te vendes mal, de verdad? Sí, sin duda, pero luego a la hora de hablar de lo mío me aturullo y no explico bien lo que yo quiero... ¿Sí? ¿Lo tienes que escribir? Sí, pues seguramente será eso, sí. Por escrito me sale bastante mejor lo que quiero decir que cuando es de lo mío. ¿Sabes? Cuando es de, bueno, explica, ¿y cuáles crees que son las bondades de tu libro? Ahí ya me... Sí, mejor que uno lea, y además yo creo que lo bueno de la literatura es que cada uno se queda con ciertos matices y la perspectiva, el sentimiento que le produce a cada uno es muy distinto, por eso es apasionante el libro, incluso cuando lo lees 3 o 4 veces, cada vez te quedas con una historia. Sara, me ha dicho que te gusta leer. ¿Cuántos libros que has leído de Alejandro? ¿Tienes un concepto claro de lo que es? ¿Uno está ¿Eres crítica? Cuéntame un poco. No, sí. A ver, desde pequeñita no podía, hasta que llegó una edad, no me dijo él que podía empezar a leer porque era bastante chica y las novelas no eran... Sí, para temática mí. a lo mejor, ¿no? Claro, bueno, había ahí... Sí. Luego empecé a Pleno Sol, sí que me he leído cuentos. Y más que novelas y tal, leo lo del periódico, lo que escribe en el periódico. Pero a mí es que todo me parece muy bien. Bueno, hay que decir que, Alejandro, tú escribes en periódicos, en diferentes periódicos. Sí. Eso sí que es un poco por fascículos, ¿no? Contar tu historia por fascículos, ¿no? Claro, eso, bueno, en realidad es un poco lo que te decía, de observar la realidad y a partir de ahí plasmar, bueno, son artículos de opinión. Y sí, son ya bastantes años. Al principio empecé escribiendo
relatos los domingos en los periódicos de Vocento, ahora Sí. ya hago artículos de opinión, en fin, que un poco esa faceta de observador de la realidad, que lo que no lleva a las novelas, pues lo comentas en los artículos ¿Te de metes en opinión. política? ¿Eres...? Sí, no me da, ¿Mover de no me da puntillas? susto, no. Yo creo que diciendo las cosas con honestidad de lo que uno piensa, hombre, te vas a equivocar seguro, Bueno, eso, pues- pero mientras lo digas con honestidad. Bueno, ¿cómo está la cultura en nuestro país? Siempre ha estado mal. ¿Y de quién es sigue en culpa? Bueno, no solo de los políticos, no solo. Eso es un problema muy complejo de abordar, y yo solo controlo, bueno, sé algo del mundo del libro o del mundo editorial, ni idea de lo que hay que hacer en cine, lo que hay que hacer en teatro, lo que hay que hacer en danza, que son otras cosas que completan todo el panorama. El problema del libro ahora mismo no es tanto una cuestión política como una cuestión, digamos, de realidad. No hay un choque contra la realidad y contra las redes sociales y los medios y estas cosas, que es lo que te decía antes, que van por la inmediatez y la lectura va por la lentitud. Entonces no es una cosa que tenga que ver tanto Claro. con las ayudas, que siempre está bien, y un enfoque. Este ministro, por ejemplo, yo creo que es un gran gestor cultural, a diferencia del que habían nombrado un poco antes, que creo que no lo era. O sea que en principio no estamos en malas manos de momento. No, y tiene un vínculo con Marbella muy fuerte, y eso es interesante para Marbella también, y desde luego es un profesional de la gestión cultural, yo creo que lo hago bien. Sara, que tenemos ya poquito tiempo. ¿Qué crees que debemos saber de Alejandro Pedregosa, el escritor, el poeta, el novelista? ¿Qué crees que debemos saber? Que es muy buena persona. Bueno, eso ya muy se sabe. familiar Ujú. también. ¿Y quieres hacer alguna pregunta? Aprovecha. Que nunca lo tengo. ¿Qué le preguntarías? No, mira, yo me quedé con las preguntas que le hacía cuando me ha recordado, cuando antes le has preguntado que para escribir en qué y él te ha dicho que observaba. Y yo muchas veces, me acuerdo de un viaje que hicimos a Madrid, yo le preguntaba y le decía que si no se fijaba en las casas cuando estaban las luces encendidas, y me dijo o sea, ¿qué pasaba dentro? Y me dijo que eso fue uno de los motivos por los que empezó a escribir, porque él veía y se imaginaba las historias que había dentro de cada casa. Yo lo hago también mucho. que También. Sí, veía. es que eso A mí es me una llama mucho cosa- la atención. Sí, también. sí. Me gusta mucho mirar los tejados. Y es verdad que cuando viajamos, vamos a ciudades que no conocemos, yo siempre miro al tejado. Sin embargo, paso por Marbella y yo no me fijo en los tejados. Esto es una cosa, yo te decía a un amigo, a mí me ponen un suelo de Marbella y yo te digo en qué calle está, me ponen de mediante para arriba y no sabría decirte, vamos mirando para abajo. Sin embargo, vamos a otras Claro, ciudades empezamos a mirar Sí, para claro, arriba. mira. y vamos observando. Sí, 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 sí. Pues el gran observador que tiene la capacidad de plasmarlo en cuentos, en poemas, en libros, Alejandro, del que nos sentimos muy, muy orgullosos. Es verdad que es muy buena gente. Sí, yo sí, lo es. yo no le conocía así en distancias cortas, pero me han hablado muy bien de él. Por eso yo hoy quería tener el programa redondo y quería tener a alguien Gracias. importante. El conocerte a ti también es fundamental, porque es una marbellera que está estudiando periodismo, que tiene claro lo que quiere. Supongo que habrá sido alguna influencia, ¿no? Yo es que desde pequeña lo he tenido muy claro, siempre. Como él, ¿no? No- Sí, no- sabía dónde desde iba. chica siempre he querido periodismo, Ujú. entonces no he estado confusa. Bueno, pues igual que Alejandro cuando era muy pequeñito miraba las ventanas y se imaginaba quién había detrás y qué estaba haciendo, había un poco de todo lo que hacían, ¿no? Había un poco de todo, pues han surgido estas historias que ya forman parte de esta historia de Marbella, ¿no? De este- Vamos, sí, es yo de las cosas que de verdad te hacen por dentro así un poco clic, saltar, es que hayas podido llevar a lo que hace a la literatura un trozo o historias de Marbella, cosas Cosas de de Marbella. ti, de tu infancia y de tu vida. Bueno, pues a caballo entre Marbella y Granada, muchas horas, muchos kilómetros también en tu haber, y sobre todo también dando muchas charlas, conferencias con mucha gente joven también, que te he visto que te llaman en institutos para hablar y A mí de las cosas que más me gusta Sí. es sacarle a la gente joven esa parte que tiene de miedo, de precaución para con la cultura. Porque como parece algo muy oficial y va a venir aquí un señor y nos va a hablar, y cuando ya ven que el señor no es tan señor,
que aunque está calvo no es otra cosa que esperan, tal vez, y te pones a hablar con ellos, de repente aflora toda esa creatividad que tienen. Todo más cercano. Sí, sí. Pues Alejandro, ha sido una charla cortísima como siempre, a mí se me pasa el tiempo volado, me encanta conocer poquito a Sara, pero que no perdamos el contacto, ¿no? No, que va, que va. Lo que podamos echarte un cable, aquí está, que seguramente también nosotros te necesitaremos a ti. Encantada de conocerte, Sara. Igualmente, Muchas un placer. gracias. Gracias a Alejandro, vosotros, ha sido un feliz placer. verano. Sí. Y tú vas y vienes, ¿no? Te vas Sí, ahora y sí, vuelves sí. dentro de poco, ¿no? Ahí dándole vueltas, pero para septiembre a mí el mes que me gusta de verdad es septiembre. Cuando nos devuelven Marbella, ¿no? Cuando ya es ya- para nosotros. Encantada de conocerte. Muchísimas gracias a gracias. vosotros. Bueno, ha sido una pequeña pincelada, hemos andado muy de puntillas por esos 30 años, desde el 2000, desde el 2004, que fue ese primer premio, y muchísimas más cosas. Yo les invito a que pongan Alejandro Pedregosa en Google y van a encontrar muchísimas cosas, muchas conferencias, todo muy, muy interesante. Yo creo que tenemos muchas cosas que conocer todavía de ti, Bueno. aun a pesar de que ya te sentimos nuestro de Marbella. Iremos poco a poco. Muchísimas gracias, gracias a los dos, Gracias, espero que hayan Gracias. disfrutado de este ratito aquí. Pacus entre amigos.